Bendiciones, mis amados hermanos. Es un gozo poder adorar a nuestro Dios un día más juntos, poder levantar su nombre en alto, exaltarlo y podernos gozar, poder sentir la presencia de nuestro Dios juntos como hermanos. Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en Primera de Crónicas 29 y solamente vamos a leer el versículo 11. Si tú ya lo tienes, yo te voy a invitar a que podemos levantar nuestras voces y decir: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos en este lugar, para dar gloria al Dios que vive, al Dios que reina, y que hasta el momento y hasta este momento Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Yo te voy a invitar a que podamos gozarnos, podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Dice el Señor que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hoy es el tiempo para que nosotros como iglesia podamos levantar un clamor, podamos levantar nuestra alabanza, podamos levantar nuestras voces juntos como iglesia. No importando lo que a nuestro alrededor esté pasando, sabemos que hay tristeza, hay dolor, hay enfermedad, pero hoy podemos cobijarnos en nuestro Dios. Hoy podemos glorificar a nuestro Dios y darle gracias, porque hasta el día de hoy Él nos ha ayudado. Hasta el día de hoy Él ha permanecido fiel con nosotros y nos ha mostrado su gran misericordia. Así que ahí donde tú estés, cierra tus ojos. Ahí donde tú estés, yo te voy a invitar a que inclinemos nuestro corazón, derramemos nuestro corazón a Dios y le digamos: Padre, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Dios. Por siempre, Señor, cantaremos, Señor. Por siempre, Señor, te exaltaremos a ti, Jesús. Hoy disponemos, Señor, nuestros corazones a adorarte. Hoy te pedimos, Señor, que quites, Señor, todo obstáculo, Señor, que nos impida, Señor, ver tu rostro. Que impida, Señor, que nos podamos conectar, Señor, juntos como hermanos hacia ti y darte gloria, Jesús. Hoy pon, Señor, ese anhelo y ese deseo por servirte, Dios, siempre. Que podamos entender, Dios, Señor, que aunque pasemos circunstancias difíciles, Dios, tú siempre vas a ser Dios y vas a permanecer con nosotros, Señor. Así que, Señor, hoy te adoramos, hoy te exaltamos y bendecimos tu nombre. Y hoy cantamos, Jesús, y decimos: al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Dilo: aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Que tu aliento venga del cielo y dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Y cantamos: aquí estamos para ti. Se abren corazones, se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor
honor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Declaro, aquí estamos para ti. Y el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Y decimos fuerte: se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Cantamos, se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Y hoy cantamos, sí, oh, ven. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Esta es tu casa, Jesús. Y hoy nuestros corazones anhelan más de ti. Levanta tu voz y di: sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Despierte al adorar, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Jesús. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, toma tu lugar en nuestros hogares. Y hoy anhelamos ver tu gloria, Jesús. Poder contemplar tu hermosura, Dios. Poder decir: Jesús, hoy nos acercamos, Señor, a ti.
nos acercamos, Señor, al trono de la gracia. Hoy nos perdemos, Señor, en tu presencia, Jesús. Hoy cautívanos, Señor, cautiva nuestros corazones, Señor. Que en realidad, Señor, podamos ver tu gloria, Jesús. Que en realidad, Jesús, no nos desviemos, Señor. No desviemos, Señor, nuestra mirada de ti. Y hoy aquí estamos, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, Jesús. Por último decimos: sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Jesús, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Y creemos, Señor, que tu presencia, Señor, echa fuera, Señor, todo temor. Que echa, Señor, fuera, Señor, toda duda, toda enfermedad. Tú eres el gran yo soy, Dios. Tú eres nuestro Dios y Padre, Jesús. Y decimos: me quiero acercar, a tu lado estar, el cielo amar y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy cantando, cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos ver revivir, cantando unidos cantamos y aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Y decimos: el gran yo soy, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. Levanta tu voz: no hay poder infernal
que pueda resistir ante el poder y la presencia de el gran yo soy, gran yo soy. Levanta tus manos y diga yo soy. Huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de el gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. La gloria al gran yo soy, el gran yo soy. Decimos aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno y al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso. Decimos el gran yo soy, al que es digno, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. Decimos el gran yo soy, digno de ser alabado. El gran yo soy.
Gracias, Jesús, porque hoy podemos disfrutar de tu presencia, Dios. Y juntos, Señor, como hermanos, cantamos al Dios que dio todo por nosotros, que dio su propia vida por nosotros, su sangre derramó por nosotros. Y juntos cantamos y damos gloria a ti, Jesús. Es por tu gracia, Jesús, que hoy podemos, Señor, disfrutar de tu presencia y adorarte, Dios. Yo te invitaré a que cantes esta canción con nosotros. Juntos digamos: juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos decimos, hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. Y cantamos: y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, oh sé, mi esperanza está en él. Y decimos: y cantamos y Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Y cantamos: y decimos: y declaramos: se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Decimos: se oirán, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Última vez decimos: se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus
Dios, por su gracia. Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Y declaramos: no escucharé al miedo, mi mirada pongo en cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo. Cristo, tú eres el que salva, tú eres el que nos dio vida, el que murió por nosotros por amor. Y hoy damos gloria y te damos gracias a ti, Dios. Así que ahí donde tú estés, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Es un gozo deleitarnos y adorar juntos a nuestro Dios como hermanos, como un mismo cuerpo en Cristo. Así que, por último, yo te voy a invitar a que cantemos y digamos: porque vive Él, podemos vivir el mañana. Porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Tú y yo podemos gozar de un nuevo día más, un día más, para poder adorarlo juntos con nuestra familia carnal, de sangre, y con nuestra familia espiritual. Así que juntos cantemos con ese gozo que Dios te ha dado. Digamos así fuerte: y porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, no hay temor. Porque yo sé que Él en sus manos tiene el futuro. Con Él la vida vale la pena vivir. Decimos juntos: porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, no hay temor. ¿Por qué? Porque yo sé que Él en sus manos tiene el futuro. Con Él la vida vale la pena vivir. Dios envió a su Hijo, le llamaba Cristo. Vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida, Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para contar que vive Él. Y juntos decimos: porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, no hay temor. Porque yo sé que Él en sus manos tiene el futuro. Con Él la vida vale la pena vivir. Última vez decimos: Dios envió a su Hijo,
salvar la mía. Su tumba vacía está para mostrar que vive Él, porque vive Él. Puedo vivir el mañana, y porque vive Él, no hay temor, porque yo sé que Él en sus manos tiene el futuro. Con Él la vida vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque la vida vale la pena vivir. Porque con Él la vida vale la pena vivir. Gocémonos juntos, hermanos, y dejamos este lugar al portador de la palabra. Bendiciones. Bendiciones, mis amados hermanos, esperando que Dios esté llenando sus vidas ahí en sus hogares, que estén disfrutando de la presencia de Dios en este nuevo día que Dios nos da para que contemplemos su hermosura. Estamos casi por culminar este tiempo que estamos viviendo tan difícil, pero aún así seguimos en pie. Quiero mandarles también una palabra de consuelo a la familia López Hernández, que es la familia de nuestra hermana Berna, y a la familia López García, que es la familia de nuestra hermana Elena. Por lo acontecido, sé que es doloroso perder un familiar, un ser querido, mayormente que es parte de su mismo cuerpo, que perdieron a sus esposos, al igual que Noemí, que dice que perdió a su esposo, y Ruth y Orfa, allá en aquella desgracia, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que se nos han adelantado y ellos ahora están en un lugar mejor que nosotros, y eso nos debe de llenar de consuelo. Y les quiero pedir a toda la iglesia Fuente de Vida que estemos orando por ellos, por su fortaleza y restauración, que queda el hueco, ¿verdad? Pero Dios es el que lo llena. Él es el que hace la herida y la cura, el que hace también la llaga y la sana. Dijo Job, Él es el que determina todo y está bien. Eso vamos a seguir orando por ellos, que Dios los siga fortaleciendo, y estamos en el camino orándonos por otros. Pues le elevemos una oración por nuestros hermanos que están ahorita en duelo, pero que a la vez creemos que Dios es el que nos consuela en nuestras tribulaciones. Dice el apóstol Pablo, el Dios de toda consolación, que nos consuela para consolar a otros. Oremos por ellos y para entrar en la palabra. Amado Padre Celestial, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia, pues de nada es desconocido delante de ti. Tú conoces lo que están pasando nuestros hermanos, nuestra hermana Berna, nuestra hermana Elena y toda su familia de ellas, por esta pérdida de sus esposos aquí terrenal. Pero el que está en Cristo, el morir es ganancia. Creemos que tú los vas a fortalecer. Toda la iglesia Fuente de Vida nos unimos, le elevamos una oración por ellos, y creemos que tú les vas a dar el consuelo. Ya les mandaste el consuelo, y los sacarás adelante y cumplirás tus propósitos, porque nada acontece si no es tu voluntad, y todas las cosas ayudan para bien a los que a ti te aman. Fortalece sus vidas y sus corazones, a toda su familia, tráeles consuelo en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora bendícenos a través de tu palabra. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, que es tan importante para que nos siga dando fuerza para vivir, que nos siga dando fortaleza, porque el gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza.
y el buen ánimo constituye buen remedio. Entonces tenemos que animarnos los unos a los otros con estas palabras, con la palabra viva, que es la que nos da fuerza para vivir en este mundo tan difícil que estamos viviendo, pero que sabemos que no estamos solos. Y vamos a meditar en una parábola que nuestro Señor Jesucristo habló, que es tan importante y tan vital para nuestras vidas, para nosotros los cristianos, porque la palabra de Dios, todo lo que se quedó escrito es para que nosotros la vivamos. En Lucas capítulo número 18 habló acerca de una necesidad muy grande que debemos de tener siempre los cristianos. Lucas 18 dice así en el versículo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ahí está. Ya termina diciendo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Dice: pronto les hará justicia. ¿A quiénes? A los que claman a Él día y noche. Entonces, en este día, mis amados hermanos, vamos a meditar sobre la necesidad tan urgente que hay. Es una necesidad muy urgente de orar siempre, en todo tiempo, y no desmayar. Aparte de orar, no desmayar va acompañado con no bajar la guardia, porque a veces sí oramos algún tiempo, pero luego como que desistimos, flaqueamos en la fe y ya se oscurecen los cielos de la fe y como que le bajamos y decimos: bueno, pues ya mejor lo dejo así. Pero mientras no veamos todavía una respuesta de una forma o de otra, no debemos de dejar de orar. Siempre el cristiano tiene motivos para orar siempre, desde niño. El niño le exhorta a la Biblia que busque a Dios, que sepa, que se le enseña cómo orar. Pablo a Timoteo le dice: sabiendo que desde tu niñez has sabido de la Sagrada Escritura. Seguramente le enseñaban cómo orar a los niños. A los jóvenes también, cuando ya se es joven también. Cuando ya se es adulto también. Cuando ya es anciano también. O sea que siempre la vida del cristiano debe ser de oración. No hay pretexto para no orar. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. La Biblia está llena de ejemplos. Pablo a Timoteo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, sé ejemplo también de oración. El sabio Salomón: acuérdate de tu Criador. El salmista decía: de los pecados de mi juventud no te acuerdes más, pero ya estaba orando cuando ya era grande. La oración de un anciano está en el Salmo 71. Está ahí el Salmo y dice: Señor, tú has sido mi Dios,
fui echado delante de ti desde el vientre de mi madre, desde que nací, desde mi juventud tú eres mi Dios. Ahora en la vejez y en las canas no me desampares. Está desde un principio hasta el fin, está hablando con Dios. Siempre hay un por qué orar por Dios, por platicar con Él. Si estoy enfermo, debo de orar. Si estoy sano, debo de darle gracias, y eso es platicar con Dios. Si tengo provisión, debo de darle gracias y Padre, gracias por todo lo que tú me has provisto. Y si no tengo también, Padre, tú sabes que necesito tal o cual cosa. Siempre hay un motivo por el cual estar orando, siempre. Si tenemos un familiar enfermo, Señor, obra en su vida, y mientras no muera vamos a seguir orando, pero si ya murió también darle gracias, y es la forma de orar en todo tiempo, en todo tiempo. Si llueve, darle gracias a Dios porque llueve. Si no llueve, porque hay que orar para que llueva. Si hace calor, darle gracias. Si hace frío, porque todo se requiere. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver este día la urgencia de la oración. Es una orden, la oración es una orden que Dios nos hace a través de Pablo, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No es que pues oren cuando lo sientan, no, oren siempre, es imperativo, no es un sentimiento, sino es una decisión, es una orden, como cuando se nos dice ama. Al hombre, ama a tu esposa, o a la esposa que tiene que someterse. Es una orden. También orad sin cesar. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que el ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo es eso, que a pesar de que este hombre era malo, el juez le hizo justicia por la insistencia. Ella fue persistente. Entonces tenemos que orar en todo tiempo. Orad sin cesar, no desmayar, porque de ahí depende todo. Si yo tengo una buena comunión con Dios, de ahí se deriva todo, se deriva el gozo, se deriva los frutos que desarrolla en mi vida. Entonces vamos a estar viendo precisamente que es algo de suma importancia. Los discípulos lo entendieron totalmente, que lo entendieron, mis amados hermanos, cuando vieron a Jesús orar. Dice que en Lucas 11, uno de sus discípulos mostró esta necesidad, mostró esta sed y dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a los suyos a orar, a sus discípulos. Quiere decir que ellos tenían un estilo de vida, un modelo de oración, y les gustó, les impactó, y querían ser como su maestro. Tanto los discípulos de Juan como los discípulos de Cristo querían ser como su maestro. Que es como cuando alguien te está ofreciendo unos productos, y el que te está ofreciendo esos aparatos tiene cuerpo de atleta, ¿verdad? Y te motiva, tú quieres ser como él, pero obvio que en todas las cosas hay que pagar un precio para poder llegar a tener ese estilo de vida. Es así también ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. No, ni siquiera le dijeron: enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a ser buenos predicadores. No, ellos dijeron: enséñanos. Ese es el meollo del asunto, saber platicar con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que más impactó a los discípulos, el estilo de vida de oración que tenía tanto Juan Bautista como nuestro Señor Jesucristo. Dice, y que una vez que terminaba él ahí donde estaba de predicar, se iba a un lugar a solas al desierto a orar, y aún todavía venía la mañana, estaba esclareciendo, y él bajaba del monte de orar. Y cuando estaban allá con los discípulos con algún problema, él venía de la oración, y era su estilo de vida. Por eso es que los discípulos lo entendieron perfectamente y le dijeron: enséñanos, porque tenemos que ser enseñados. Yo la otra vez decía que ahora que tenemos la vaquita en casa, refiriéndome a la palabra de Dios, de donde extraemos las bendiciones, que le tenemos que sacar provecho. Sí,
Exacto, pero alguien por ahí ya dijo, es verdad, pero hay que enseñarles a ordeñar la vaquita. Hay que enseñarles, porque si no se saben, pues ellos van a decir, enséñame cómo, me dices que lo haga, pero no me enseñas cómo. Y la enseñanza está ahí, como Cristo nos dice, ¿verdad? El orden, el patrón que Él estableció en la oración modelo, que es la del Padre Nuestro, no para que siempre lo repitamos, sino para que sepamos a quién debemos orar y en el nombre de quién debemos orar. En Juan 14 lo dice, y 13 y 15, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Es la forma de saber orar siempre a Dios por todo. Entonces vamos a ver cuándo es cuando debo de orar. ¿Cuándo? En todo tiempo, en todo tiempo. Según nos dice aquí en el capítulo número 2 de Primera de Timoteo, que debemos de orar en todo tiempo. En Primera de Timoteo vamos a ver en el capítulo número 2, versículo número 8, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, fíjense, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Dónde? En todo tiempo y en todo lugar donde estemos. En la Biblia encontramos oraciones en distintos lugares, hasta una dentro de un gran pez, de esa ballena. Ahí oró Jonás. Otros oraron en la cárcel, otros oraron en el desierto, otros oraron en medio de toda la multitud de gente en Capernaum, que era la capital, de donde una ciudad marítima donde todos se concentraban ahí de la pesca, y ahí también Jesús oró en medio de todos cuando le llevaban a los enfermos. En todo lugar, levantando. El requisito es, ¿cuál es uno de los requisitos? Que debe de ir acompañada la oración de la santidad. Este debe ser un requisito primordial para que nuestras oraciones sean contestadas. Dice en el versículo: quiero pues que los hombres, hablando de todo género humano, abarca hombre y mujer, oren, dice, en todo lugar. Pero no nada más orar como los fariseos, por hacer largas oraciones, que amaban el orar en las esquinas. No, eso era para mostrar a los hombres que eran santos, aunque no lo eran, para mostrarles y no a Dios. Y Cristo dijo: no, guárdense de esas oraciones repetitivas y largas, y para que sean oídas como pretexto, dice, hacían largas oraciones, o sea, para que creyeran que eran muy elocuentes en la palabra. No, tiene que ser con humildad, tiene que ser ir acompañada de santidad. Dice, en todo lugar levantando manos santas. ¿Qué quiere decir? Que tengo que llevar una vida de santidad para que mi oración sea oída en los cielos, porque si tengo un Dios santo, puro y justo y verdadero, mi vida debe de ir acorde con lo que es mi Señor. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, como resultado, en automático debo de producir una vida santa, porque el Espíritu Santo que me está santificando está dentro de mí, y va a ser una oración santa, limpia delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya fui santificado, ya fui lavado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dijo Pablo a los corintios: no sabéis que los injustos no erréis, que no entrarán al reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, mentirosos, etcétera, etcétera, majaderos y todo eso. Porque ellos levantaban oraciones, pero todas estaban viviendo no una vida santa. Y dijo: de esa manera no es, tiene que ir acompañada de santidad. Quiero pues que los hombres en todo lugar levanten manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo estoy orando enojado, no funciona. En los años que llevo de cristianos, reconozco y le he pedido perdón a Dios, porque muchas veces
pues estaba yo muy tenso, molesto por ciertas cosas en algunos años que no estaba de acuerdo, y me ponían a orar y yo oraba con aquel corazón lleno de enojo, y esa oración seguramente no pasó del techo. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Por eso es que cuando vamos a alabar a Dios, a glorificarlo, debemos de llegar antes y decirle: Señor, perdóname, límpiame, y me enojé este día con tal o cual persona, qué sé yo, para poder ser acepto delante de ti. Mi oración recibe mi oración. El salmista dice: una oración de labios sin engaño. Dijo, ¿por qué? Porque sabía que de otra manera no, la ira con ira no funciona. Si nosotros vemos la Biblia, vemos unos reyes que cuando se airaron echaron a perder todo en su vida. Iban muy bien. Por ejemplo, viene a mi mente el rey Asa, que se llenó de ira. Empezó bien. El rey Usías, empezaron muy bien, pero la ira los llevó a un fracaso. Fíjense que Asa dice que cuando vino el profeta y les dijo: dice Dios que si se vuelven a él y le buscan de todo corazón, él será hallado de ustedes. Y Asa creyó aquella profecía y empezó a limpiar el templo. Aún a su madre dice que la depuso de ser mayordoma, estaba encargada de un ídolo. Aún a su mamá le dijo que tenía que cambiar, que eso no era el Dios verdadero, y se volvieron al Dios verdadero. Y dice que todo el tiempo que buscó Asa a Dios hubo mucha bendición, pero después dice que se enalteció su corazón y ya no confió en Dios. Primero confió en Dios y él le deshizo a todos sus enemigos, y porque confió en Dios. Pero después, ya cuando empezó a tener más y más influencia en todas las cosas, dice que contrató a un rey para que le hiciera a un lado sus enemigos, y sacó el tesoro de la casa de Dios y se lo dio a ese rey. Hizo alianza con un pagano, no confió en Dios cuando ya había visto su gloria, y después el profeta le amonesta y se llenó de ira en vez de reconocer su pecado. Fíjense lo que dice en el capítulo 16 de segundo libro de las Crónicas, en el versículo 7, dice: en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, le recuerda a Dios, dice, no eran un ejército numerosísimo, dice, con carros y mucha gente de a caballo, y con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho, le dice el profeta, en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Pero miren, en vez de recibir la corrección como hombre santo de Dios y humilde, dice que se molestó. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó, es decir, llegó hasta lo máximo. Cuando alguien se encoleriza, hace locuras, dice el proverbio. Se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Fíjense, y esto lo llevó a la ruina, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y luego dice en el versículo 12: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se enojó, quedó enemistado contra Dios. En otras palabras, dice la palabra de Dios: ¿quién será aquel que se enemiste contra Dios y le vaya bien? ¿Tiene algo de malo buscar los médicos? No, pero siempre y cuando que reconozcamos que ellos son un instrumento que Dios ha puesto en esta tierra para mejorar a su pueblo, a sus hijos. Entonces, pero cuando yo digo, no necesito a Dios y yo me puedo escapar de este lado, no, Dios no me va a ayudar ni a través de la ciencia ni nada, porque estoy en contra de Él y Él es el que decide todo. Se encolerizó, no aceptó la corrección, y el que no acepta la corrección, dice la palabra de Dios,
que es insensato, mas el sabio la acepta. En el capítulo 26, hablando de Usías, dice en el capítulo 26, segunda de Crónicas, de otro que ya no pudo levantar manos santas porque se encolerizó. Verso 4 del segundo de Crónicas 26, se hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hablando de Usías, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Es decir, que Zacarías le instruía bien. Qué importante es que nuestros líderes y los pastores y todos podamos instruirles en la palabra. Dice, entendido en visiones fue Usías, fíjense, en visiones de Dios. Y en estos días dice que buscó a Dios, al Todopoderoso, a Jehová nuestro Dios, le prosperó porque se humilló. Empezaban bien, humillados en su primer amor, como la iglesia, cuando empezamos el cristianismo, ¿verdad? Aceptamos todo lo que Dios nos corrija. Pero en el versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y a él no le correspondía. Entraron los sacerdotes y le dijeron, a ti no te corresponde, pero él, como era el rey, quería hacer lo que le placía. Y no, mis amados hermanos, cada quien tiene su papel que desarrollar, ¿verdad? Siempre hay una autoridad, y si los sacerdotes se les había delegado eso, no tenía él por qué meterse ahí. Y entonces dice en el versículo 19, entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira. Fíjense, no es buena. El Proverbios dice que la piedra es pesada y la arena, pero ambas, que las dos es la ira. Y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y así dice que acabó apartado, leproso. Esto es un símbolo del pecado, la ira, todo eso, el enojo, la falta de santidad. Eso es lo que representa la lepra, que te va a hacer que te apartes del pueblo de Dios, como cuando alguien se aparta y se va a encontrar un hermano y sabe que le va a exhortar y mejor le da la vuelta porque su pecado lo aparta. Pero eso fue a causa de la ira. Por eso dice que la oración debe de ser con santidad, con humildad delante de Él todo el tiempo. Tú no despreciarás, oh Dios, a un corazón contrito y humillado, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Esa es la verdadera oración. Ese es uno de los requisitos que Dios pide, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. No lo vamos a ver en la oración, no lo vamos a ver en las contestaciones si no tenemos una vida santa. Aunque gritemos y digamos y clamemos, dice, su oración no será respondida. Dice el salmista, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18 lo dice, pero lo dice, mas ciertamente me escuchó Dios y no despreció la oración que le hice. Eso es lo más bonito, ¿verdad? Porque si nosotros miramos la iniquidad, traemos iniquidad, traemos pecado y queremos el favor de Dios, mis amados hermanos, dice, pecadores, limpiar las manos limpias, limpiar sus manos de toda inmundicia. Dice en Isaías 1:15, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis, oigan bien, la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero luego dicen, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dice, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad juicio y restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venid luego y estemos a cuentas. Está hablando a su pueblo que le multiplicaban las oraciones y se quejó. Antes de eso dice, oíd príncipes, porque piden justos juicios. También en el
58 y que yo no les he contestado, ¿cómo les voy a escuchar? Dice, porque mi oído se ha agravado, se ha cerrado para no oír. 59 de Isaías dice, porque sus transgresiones han hecho apartar mi oído. Pero más sin embargo, las oraciones que se hicieron con todo el corazón, con limpieza, esas escuchó Dios cuando se arrepentían. La oración de Esdras, de Nehemías es un hombre ejemplar que siempre dependió de la oración y de la confianza en Dios. Por eso salió triunfante allá en Jerusalén, cuando levantó las murallas, los muros de Jerusalén, edificó la ciudad, porque todo a cada instante dependía de la oración, de platicar y de consultar a nuestro Padre. Ese es el secreto, tener una vida de oración, es lo que Dios nos está diciendo. Otro requisito, tenemos que amar y guardar sus mandamientos para que sean oídas nuestras peticiones, según Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 22. Fíjense lo que dice Primera de Juan, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, Primera de Juan 3:22, que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Fíjense qué bonito. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, dice, que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está, mis amados hermanos. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada, lo que es agradable delante de sus ojos. Ese es el secreto. Cristo dijo, el Padre no me ha dejado solo, siempre está conmigo, porque yo hago lo que a Él le agrada. Agrada a Dios con tu estilo de vida, de oración, de platicar con Él en todo tiempo, porque es muy necesario amar sus mandamientos. El que ama sus mandamientos, su palabra, dice que Él vendrá y hará morada con el Padre en Él. En San Juan 14 y 15 también lo dice, mis amados hermanos. Este es uno de los requisitos, que tenemos que amar sus mandatos y hacer lo que a Él le agrada. Cuando nosotros, dice que nuestros caminos, nuestra vida le agrada a Él, aún a nuestros enemigos, hace Él estar en paz con nosotros. Aún, eso es lo que dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él, con nosotros. Y yo lo he visto, mis amados hermanos, porque a veces hay gente que pues sé que no le ha gustado tal o cual cosa, me pongo a orar, digo, Señor, yo quiero platicar y todo eso, y saben, después todo sale bien. Por eso David le pidió precisamente. ¿Por qué? Porque hay otros requisitos más que cumplir para que sea oída la oración. La iglesia primitiva es un modelo de oración, cómo movía la mano de Dios. La iglesia primitiva la deberíamos de nosotros imitar, mis amados hermanos. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo número 12, versículo número 5. En Hechos 12:5, ahí vemos un estilo de vida de oración de la iglesia primitiva. Dice en el 5, así que Pedro estaba custodiado, ¿dónde? En la cárcel. Pero la iglesia hacía, ¿qué cosa? Sin cesar, oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Un estilo de vida. Esa era su vida, la oración. La iglesia estaba orando. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Somos justificados en Cristo Jesús. Entonces dice que esa oración, hombre, produjo una explosión ahí en la cárcel donde estaba Pedro.
Abrió las puertas, los guardias ni siquiera se dieron cuenta que hora salió cuando llegó el ángel. Él estaba durmiendo. Cuando la iglesia nos ponemos a orar por los hermanos que tienen dificultades, ¿saben? Eso trae paz. Nos da paz y seguridad. Él estaba durmiendo tranquilamente, confiando en Dios. Ese fue el efecto de la oración. Dice que todos estaban reunidos orando. Cuando llegó, ni creían ellos que Dios había movido la mano tan rápido, porque luego empezaron a tocar y dijeron, bueno, pues apenas empezábamos a orar, pero con qué fervencia estaban orando. Esa es una oración ferviente. Hace un rato platicaba yo con un hermano de otra iglesia y luego nos hablamos para ver cómo va su vida espiritual, si siguen combatiendo en el evangelio. Yo les transmití el mensaje hace muchos años y estaban por otros rumbos y me hablaba de un cuñado que están evangelizando y que tuvieron un problema ahí en su negocio. Se quemaron ahí algunas cosas, un cuarto, y al ver la lumbre pues estaban desesperados, y como ellos lo poquito que están aprendiendo lo pusieron en práctica, que clamaron a Dios y le dieron testimonio que Dios les respondió. Vinieron muchos vecinos, les ayudaron a sofocar el fuego. Ya cuando llegaron los bomberos ya prácticamente estaba todo tranquilo, pero que le dan testimonio que ellos clamaron a Dios. Ese es el secreto, y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Dice, clama a mí, ¿verdad? Y ellos sabían ese versículo y clamaron por Pedro y le dio tanta paz. Y aparte, el apóstol Pedro estaba tan confiado porque no iba a morir pronto. Apenas él comenzaba el ministerio y Dios le había dado una promesa que cuando fuera viejo otro lo iba a ceñir e iba a ir a donde no quería, dando a entender con qué muerte iba a glorificar su nombre. O sea, dando a entender que iba a llegar allá a la vejez todavía, porque Dios le había dado esa promesa y no estaba él preocupado por morir, así como el apóstol Pablo, que Dios le dijo, así como testificaste aquí en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Cuando iba allá, porque yo te voy a llevar allá para testimonio. Pues o sea que aunque se iba hundiendo la barca, él decía, pues no sé cómo nos va a salvar, porque si él me dijo que iba a predicar allá, pues lo voy a hacer. Esa es la confianza que te da el platicar con Dios, en tener esa comunión íntima y perseverante delante de Dios. Es muy importante, mis amados hermanos. La oración, en la iglesia primitiva oraba en conjunto, porque en el versículo número 12 del mismo 12 de Hechos dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, muchos, no poquitos. Esa es la clave, estaban orando en un mismo sentir, por una misma cosa. La iglesia debemos de unirnos a orar por lo que está pasando y decir, Señor, pues cumple tu voluntad, tu propósito en esto que está pasando, y no quitar el dedo del renglón hasta que no pase esto y a ver como Jonás qué va a pasar, ¿verdad? Entonces nosotros en un mismo sentir, porque dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, porque tenemos que ponernos de acuerdo en estar orando por lo mismo. Hay muchos hermanos en otros lugares que lo están haciendo. Entonces, miren, mis amados hermanos, también cuando Moisés estaba peleando contra Amalek, él vencía mientras no desmayaba, mientras no bajaba la guardia, las manos, él vencía, prevalecían contra Amalek. Pero cuando las bajaba, entonces Amalek se venía acá. Es un símbolo, ¿verdad? Algo que nos está enseñando que cuando bajamos la guardia es cuando nosotros estamos ya perdiendo la batalla, ya hay desánimo, hay pues incredulidad, ¿verdad? Empezamos a criticar y todo eso, amargura en el corazón. Pero los demás le sostenían las manos, Ur y Josué, y cuando le levantaban las manos otra vez, entonces tenemos que guardarnos las espaldas unos a otros y estar orando por lo mismo, por esto que está sucediendo. Es la iglesia la que tiene una gran influencia, tiene una influencia como no tenemos idea. La iglesia, él ha cambiado, ha embotado filo de espada, dice allá en Hebreos, pusieron ejércitos en fuego, hicieron esto y aquello. Así también nosotros hoy en día es el mismo Dios al que estamos clamando, seguir clamando con todo el corazón. Es una influencia grande que tiene la iglesia. Acuérdense que como Daniel oró y con presteza vino, ¿verdad? El ángel, el arcángel, y le dijo, eres muy amado, desde que tú empezaste a orar, salí para cumplir tu petición.
bendición. Claro que hubo ahí un estorbo en el camino y se tardó, pero estaba orando, estaba esperando en las promesas de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, en todo tiempo. Orar, no desmayar, porque eso es lo que... Otro requisito, según Samuel, como les dijo a los israelitas, estaban perdiendo las batallas y tenían mucho tiempo que no veían la mano de Dios. Uno de los requisitos para que Dios contestara esa oración, esa se encuentra en Samuel capítulo número 7. En el libro de Samuel capítulo número 7 dice de la siguiente manera, que Samuel les tuvo que decir que quitaran los ídolos de su corazón para que pudiera haber bendición, mientras no. Primer libro de Samuel 7, versículo número 3, ahí empezaba su ministerio Samuel, y dice en el versículo 1, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, oigan bien, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. No había visión con frecuencia, no había presencia de Dios, porque habían hecho lo malo, habían dejado los caminos de Dios. Entonces Samuel, Dios les levantó, acuérdense, al primer juez, que fue Samuel. Y dice, más bien, que aquí empezó Samuel su carrera. Y dice que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Oigan bien, Dios iba a escuchar esa oración siempre y cuando sacaran lo que había dentro. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces ahí estamos viendo que les da la victoria sobre los filisteos, pero que tuvieron que quitar los ídolos del corazón para que Dios contestara. Ayunaron, confesaron sus pecados, porque la palabra de Dios es muy clara, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Pero no solamente confesarlos, sino apartarlos, porque el proverbio dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, más que el que los encubre no prosperará. Porque hay veces que se los presentamos a Dios como un trofeo nada más, como si se lo presumiéramos, pero no lo abandonamos. Ese es un problema. Hay una línea muy escondida dentro de nuestros corazones que Dios quiere que quitemos, ¿verdad? Ellos eran ídolos hechos de allá de Egipto, que se habían traído, que habían aprendido allá. Nosotros igual salimos del mundo y todavía traemos ídolos escondidos. Tal vez ya no es una escultura, ¿verdad? Ya no es un ídolo hecho por manos humanas, que digo, no, pues yo ya no tengo ídolos. Pero ¿qué sucede con aquellas canciones que nos ponían nostálgico, ¿verdad? Que los Temerarios, los Freddys o qué sé yo, y todavía las estoy apapachando en mi corazón. Es un ídolo en el corazón. Y sabes, así Dios no podemos agradar, porque nuestro corazón está dividido, como lo dice Oseas 10, dice que el corazón de Israel estaba dividido. Por una parte era para los dioses, para los Baales, y otra parte era para Dios. Sacrificaban a Dios, pero también adoraban a sus ídolos. Y nadie puede servir a dos amos, porque el que a dos amos sirve no queda mal. La oración debe ser
de esa manera, quitar los ídolos del corazón. Por eso el rey David dijo muy sabiamente: examina mi corazón, Señor, y pruébame, dicen en los últimos 2 versículos del Salmo 139, y ve si hay camino de perversidad. Conoce mi corazón. Claro que lo conocía, pero él le decía, el término conoce mi corazón, decía, chécalo bien, no me descuides de estarle echándole un vistazo, como cuando te dicen, oye, pues corrígeme, ¿no? Yo me acuerdo cuando enseñaba yo a jugar a los golfistas y decía, pues corrígeme, ¿no? Cuando esté haciendo el swing mal o que le esté pegando, dime dónde está el fallo. Así Dios es lo que estaba dándole a entender David a Dios. ¿Conoce mi corazón? Claro que ya lo conocía, pero le decía, examíname, para si ves camino de perversidad, y pruébame. ¿Qué es pruébame? Para ver, ponme una prueba para ver si ya pasé la prueba. Como si yo llevo un auto a componerlo y le digo, oye, pues chécamele bien el alternador, no, pues que nomás me dijo, sí está bien, pero chécalo bien. Entonces él me dice, pues date una vuelta, chécalo bien y vas a ver, entonces pruébalo. Entonces es así como Dios dice, bueno, pruébame. Ok, tú le pediste algo a Dios, que te quitara la pornografía. Y si pasas por cerca de donde hay un puesto de pornografía, pues tú tienes que ver si sí verdaderamente ya salió eso, o te quedas ahí otra vez. Entonces no ha salido de ahí. Por eso el salmista decía, y ve si hay camino de perversidad en mí, sácalo, la podredumbre. Tenemos que hacer todo eso, porque qué petición tan importante dirigió el salmista, mis amados hermanos. Entonces entendió que en la naturaleza humana, Dios entiende que en la naturaleza humana no queremos orar. Y como sabía que no íbamos a poder orar con esta carne pecaminosa que ni quiere, ni puede, ni se sujeta, Él proveyó un ayudador para ti, para mí, para que nos ayude a tomarnos de la mano y conectarnos con Dios. Él sabía, como Lot, que no podía salir por él mismo de allá, hasta que según la misericordia de Dios lo tomaron los ángeles y lo sacaron. Así también Dios, como sabe que no podemos orar en nuestra naturaleza humana, nos proveyó el ayudador, el paracleto, que le nombran el Espíritu Santo, que significa el ayudador, alguien que está en nosotros para ayudarnos. Lo dice Romanos capítulo 8 verso 26, dice, y no sabemos cómo pedir como conviene, porque ni siquiera sabemos, pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, en cómo debemos de pedir, como conviene, como es justo, como es agradable delante de Dios. Porque nosotros somos torpes y a veces estamos pidiendo pues puras cosas ilusorias de acá, y no, pues ya hice mi oración, yo todos los días le pido. He oído gente que dice, todos los días le pido, yo sí creo mucho en Dios. Eso no es tener una verdadera comunión con Dios, algo rutinario, algo, sí Señor, gracias, guarda mi camino, y bueno, eso es bueno pedirle, pero si no hay esa comunión íntima con Él, que sintamos su presencia, que el Espíritu Santo esté dándonos peticiones que salgan del corazón y que nos salgamos de esta atmósfera espiritual. Eso es lo bonito, entrar en esa dimensión espiritual a través de su Espíritu Santo, mis amados. Él nos ayuda. Debemos pedir que Él produzca, eso es lo que debemos de pedir, que Él produzca el deseo en nosotros, que Él ponga esa sed. Si no la tienes, pídele a Dios que te dé sed. Sed es necesidad, hambre. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre de mi presencia. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 2 versículo 25, cuando ustedes lo leen en su casa, dice, guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed. Es decir, que nunca dejes de tener sed, necesidad de Dios, porque cuando alguien ya no tiene hambre o sed aún de las cosas materiales, es que esté enfermo, y es que hay que meterles un medicamento, unas vitaminas para que le produzca hambre. Me acuerdo cuando era chico, un tío que nomás no le daba hambre y ahorita corría al doctor y le daban unas medicinas y después comía, pero con ganas. Así nosotros, cuando nos sintamos ya debilitados, no tengo deseos de estar con Dios, de orar, no, pues pídele esa sed, guarda tu garganta de la sed. Cristo dijo, bienaventurados los que tengan sed, vengan y yo los saciaré de
esta agua viva. O sea, eso es lo que tenemos que pedir. El apóstol es digno de imitar. El apóstol Pablo dice, ya voy casi a terminar, dice que allá en el discurso de Mileto, mis amados hermanos, cómo les habló en Hechos capítulo número, y les dio un ejemplo de oración en Hechos capítulo número 20, que los manda a llamar y les dice: ustedes saben cómo me he comportado delante de ustedes, porque ya iba a ir rumbo a Roma y se pusieron tristes, y yo no he codiciado de ustedes nada, no he rehuido anunciarles nada del consejo de Dios, y los encomiendo a la palabra. Tengan cuidado que no se salgan de ella, porque van a entrar lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Cuiden de la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su sangre, por su propia sangre. Y cuando termina de darles todo este discurso, dice en el versículo número del capítulo 20, en el versículo número 25, perdón, es el versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, todo lo que les había dicho que era mejor dar que recibir, como había dicho el Señor, se puso de rodillas. Fíjense qué estilo de vida, y oró con todos ellos. Y dice que hubo gran llanto, doliéndose de que todo eso, que ya no le van a volver a ver, y lo acompañaron al barco. Y luego todavía en el versículo también 21, en el verso 5, capítulo 21, perdón, verso 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera. Fíjense qué sujeción de familia tenían ahí los padres de los hijos y de las mujeres. Todo el grupo estaba completo buscando a Dios hasta afuera de la ciudad, y puesto de qué otra vez, puesto de rodillas en la playa, oramos. Porque es la forma más indicada, más correcta de orar a Dios. Es cierto que hay circunstancias, a veces voy en el camión o en el metro o en el coche, voy platicando con Dios, pero la más correcta es que yo doble mis rodillas, que me acostumbre a doblar mis rodillas todas las mañanas cuando estoy en casa y oro en casa. Lo más acertado es de rodillas, porque dice que ante Él se doblará toda rodilla. Dice en Isaías 45, por ahí en el versículo 22 y 23, que ante mí se doblará toda rodilla, porque Él es el Señor. Y en Filipenses lo dice, porque Cristo es el Señor, es el mismo, antes era Jehová y ahora acá lo traslada. Léanlo, y allí está, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua. Cristo dice que aún también Él oraba sentado, pero cuando ya estaba cansado, pero doblando sus rodillas, y a veces ponían su rostro en el piso. Dice que cuando este hombre oró, también por Publio, el dueño de la isla, cuando se le pegó una víbora en la mano, dice que antes se puso de rodillas para clamar por el padre del dueño de la isla. Se puso de rodillas porque es la forma que hincar el corazón e hincar también nuestra rodilla. ¿Cómo oraba? El apóstol es digno de imitar, oraba, dice, sed imitadores de mí, con gozo, con alegría. Estoy en Filipenses capítulo número 1. Así debemos de orar por los demás, con gozo, no enfadados o no porque lo tengo que hacer. Dice en el versículo número 3 de Filipenses 1: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones. Era su estilo de vida. En todas mis oraciones, fíjense lo que dice aquí, rogando con gozo, no ya sé, otra vez orar por fulano, mengano, con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto, todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, oigan bien, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor, fíjense que pedí en oración, abunde aún más y más, porque el amor todo lo puede, lo principal, más y más en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia,
de que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahí está como oraba con gozo. Es un estilo y lo debemos de imitar y no desmayar. Y como Jabes fue escuchado, dice, porque oró al Dios. Debemos de, cuando estemos orando, tener en cuenta, saber qué tipo de Dios estamos orando, al Dios único que hizo los cielos y la tierra, y eso nos va a llevar a motivarnos a orar con gozo, con fervencia, que no hay otro Dios más que Él. Jabes dice que fue más ilustre que sus hermanos lo ven ahí en su casa, después en 1 de Crónicas 4, 9 y 10 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, porque su madre lo dio con dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel. Eso le agradó a Dios. Y pidió que Dios lo librara del mal, que lo prosperara, que ensanchara su territorio para glorificar su nombre. Después encontramos una ciudad llamada Jabes, dando a entender que puso en alto su nombre porque entendió a qué clase de Dios le estaba pidiendo. Si nosotros en la oración minimizamos el poder de Dios o lo vemos igual que lo colocamos en la escala de los demás dioses de las otras religiones, estamos mal. Debemos de orar con seguridad como lo hizo Elías. Él no hizo una oración como aquellos baales que brincaban y por fuerza querían bajar el poder de su Dios. Baal, respóndenos. Era un Dios muerto, se sajaban, se ensuciaban sus vestiduras de sangre. Nunca los escuchó. Elías dice que en forma pues irónica, burlona, decía, grítenle más, a lo mejor va de camino, está en algún asunto importante o está dormido y hay que despertarlo, porque sabía que no les iba a responder. Mediodía clamaron. No es tanto lo que gritemos, es lo que le obedezcamos y lo hagamos en la forma que Dios. Elías solamente dijo, Señor, quiero que muestres tu poder, no para presunción, dicho de otra manera, sino para que estos vean que no hay otro Dios en Israel y que tú hiciste los cielos y la tierra. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, respóndeme para que sepa este pueblo que no hay otro Dios fuera de ti. ¡Pum! Rápido cayó el fuego, lamió las piedras, la leña que estaba empapada de agua. Imagínense nada más, porque les digo, échenle más para que se vea el milagro ahí en el sacrificio que preparó. Échenle más agua y échenle más agua para que no hubiera pretexto o que pudieran decir que porque estaba haciendo calor. Esto da a entender que nosotros, hermanos, tenemos al Dios que ellos clamaron, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y no debemos de estar temerosos por nada. Por eso es que tenemos que confiar, no desmayar. Dice el apóstol Pablo, antes no desmayamos. Claro que no desmayamos. Vamos a seguir adelante. Eso es lo que dice Corintios, segunda de Corintios, capítulo número 4. En el versículo número 16, por tanto no desmayamos, porque Cristo dijo, orad sin desmayar. No desmayamos. Antes dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos y deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Oigan bien, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Él. Claro que sí, no desmayamos. Cristo dijo, no desmayen, no desmayen. Nos refirió esta parábola sobre las necesidades. Alguien que desmaya, alguien que desiste, que deserta, es un síntoma malo,
quiere decir que ya no cree que sus hijos van a ser alcanzados por Dios, sus familiares. La oración debe de ser por todos los perdidos. Mientras tengan vida, tenemos que seguir orando por ellos, sea quien sea, porque ya cuando se pierde la fe, una vez me dijo un hermano que lo vi todo desinflado, dice, no, es que por esa persona yo ya ni oro, porque Jeremías le dijo al pueblo, Dios a Jeremías, ya no ores por ese pueblo, pero esa era otra cosa. Aquí dice que orar siempre, porque la voluntad de Dios es que los hombres se salven. Esa es su voluntad, eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y sabemos que tenemos las promesas que Él nos ha dado, las peticiones que le hemos hecho son seguras si están conforme a su voluntad. Su voluntad es que todos los hombres sean salvos. Quiero pues que oren por todos los reyes, los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente. Entonces, conclusión, mis amados hermanos, seamos perseverantes, no dejemos de orar. Por algo dijo esta parábola, por algo la refirió, porque sabía que a lo mejor íbamos a desmayar. No desmayemos, busquemos en todo tiempo, en oración, su rostro. En todo tiempo el salmista decía, tarde y mañana y a mediodía oraré, y Jehová me oirá, clamaré a Él y oirá mi voz. Hay promesas, vamos a creer. Como les dije, que Dios nos dio el ayudador para orar, el Espíritu Santo. Y por último, Zacarías, con esto terminamos. Fíjense que en Zacarías Dios nos dio esa promesa para Israel, pero no, y para la descendencia de David, y nosotros, según Cristo, también somos ese pueblo. Fíjense ya por último, Zacarías, capítulo número 12, versículo número 10. Y derramaré sobre la casa de David, oigan bien, y sobre los moradores de Jerusalén, nosotros somos también por adopción, espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. O sea, Dios es el que nos va a poner eso si nosotros lo deseamos. Le vamos a decir, Señor, te quiero buscar con todo el corazón, no quiero quedarme estáticos, quiero seguir orando en todo tiempo. Que si me contestaste la petición de algún familiar que se sanó, gloria a tu nombre, y si tú determinaste llevártelo, gloria a tu nombre, esa fue tu voluntad y no hay problema, no hay que amargarse con el Señor, hay que seguir adelante sin desmayar. Mientras tengamos vida tenemos que seguir, en los últimos días seguir orando. Él ha prometido derramar ese espíritu de oración, solo dejémonos llevar por Él. Yo no me siento tranquilo cuando tengo ya mucho rato o así tiempo de no pasar con Dios. Me siento inquieto, no me satisface eso, no me satisface nada, no me satisface la tele, no me satisface nada. Y qué bueno que Dios me inquieta, estoy inquieto. ¿Por qué? Porque dice que Él nos anhela celosamente. Hazme oír tu voz, oh amada mía. Hazme oír tu voz. Quiere decir que la iglesia debemos de levantar la voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo conozco la voz de mis ovejas en oración. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Padre, tú conoces mi voz. Eso es lo que Dios quiere, que no desmayemos. Busquémosle con todo el corazón. Oremos para que Dios avive ese fuego dentro de nosotros. Y si habías estado pidiendo por algo y habías bajado la guardia, yo te animo a que le sigas y que platiques con Dios en todo tiempo y digas, Señor, tú tienes el tiempo en tus manos, no voy a desmayar, yo te voy a seguir adorando. Finalmente me contestes, para bien o para mal, lo que tú determines está bien, pero yo no me quiero amargar ni me quiero desanimar, quiero seguir hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ser perseverante, será salvo. Le refirió Jesús esa parábola, por algo la dejó ahí, para que oráramos siempre y no desmayar, diciendo, si aquel hombre era malo y fue persistente, la mujer le hizo justicia, ¿cuánto más dice Dios que es bueno? ¿Acaso no te contestará? Si tienes provisión, dale gracias a Dios. Si no tienes, ora y Él te proveerá. Por todo, hay motivo para orar por todo. Si tienes hijos convertidos, dale gracias a Dios, que se afirmen más, que tengan una entrega total. Si no, que Dios los alcance. Si tienes amigos, familiares, tenemos mucho que orar, sin desmayar, mucho trabajo, pero no en nuestras fuerzas, sino en la guianza del Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre Celestial, tú has escuchado
Señor, lo que hemos estado reflexionando y meditando en esta necesidad tan grande, una necesidad como la comida física, así es la necesidad de buscarte en oración y no desmayar, porque de ahí depende todo, en la fortaleza, el gozo, la victoria y el buen ánimo. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tú sigas derramando ese espíritu de oración y de gracia, que mis hermanos no desmayen si han estado pidiendo, que no se desanimen, y si no vieron cumplida la promesa, pues tú sabes por qué, tú sabes lo mejor, pero que nadie se desanime, que seamos perseverantes y que no desmayemos. Padre bendito, por eso dejaste tú esta parábola bien plasmada aquí, con ese propósito de que no nos desanimemos, sino que nos animemos unos a otros con las promesas tuyas. Pido por aquellos que están pasando también por dificultades, que tú les ayudes y que no se desanimen, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos llene a todos. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Estamos orándonos por otros, aunque no estamos ahora físicamente juntos, pero en espíritu estamos juntos, unidos en el corazón. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.